Bueno, pues todos tienen siempre una historia que contar, que compartir, ya sea buena o mala, una anécdota, un recuerdo, pero no todos los que escuchan están dispuestos a entender su importancia. Tal vez aquí sea un buen espacio para eso, para escuchar y seguir las huellas de una historia. Sogamoso, una ciudad colorida en el altiplano colombiano que entrelaza lo ancestral con lo moderno, dando una mirada hacia el sol creciente, una ciudad donde la crianza y la infancia son el pigmento que da color a su historia. Aquí la crianza se expresa por medio del amor, la sabiduría, la tradición, el arte y la cultura, floreciendo entre el aroma del café recién preparado por la mañana. Bueno, comencemos con que nos comparta un poco cómo era su niñez en esos tiempos dentro de sus familiares. Bueno, mi niñez era muy tranquila, yo nací en el campo, entonces era una niñez pues donde había mucha recreación, había mucho verde, mucho prado, y especialmente recuerdo que a mí desde muy pequeño me tocaba ir a traer la leche a más o menos a unos 500 metros de donde yo vivía, pero lo espectacular era que tenía que pasar un río. Entonces cuando el río estaba seco, pues pasábamos por las piedras. Cuando había mucha agua, pasábamos por un puente de madera muy angostico. Pero era muy bello esos momentos. Y cuando yo llegaba al sitio donde estaba doña Angélica ordeñando las vacas, ella me recibía con un vaso de leche recién ordeñado. Eso era espectacular. Bueno, la niñez en ese tiempo, eso hace muchos añitos, para mí fue la mejor niñez. En ese entorno familiar, en mi hogar, solamente estaban mi padre, mi madre, mi tía y mis 5 hermanos de nuestra casa. Pero alrededor, o sea, en otras casas al pie vivían nuestros 2 tíos, que era mi tío Misael, que tenía 10 hijos, y mi tío Alipio, que tenía 12 hijos. Por lo tanto, todos fuimos en unas edades así muy seguidas. Entonces, la cantidad de niños que nos reuníamos era mucha. Por lo tanto, hacíamos cualquier cantidad de picardías todos, porque nos reuníamos todos y eso era algo muy bonito. En ese entorno familiar no había el decir me da miedo salir allí, me da miedo el otro, tengan cuidado de aquello, tengan cuidado, no. En un mundo donde las experiencias de crianza moldean la vida e historia de la humanidad, viajamos por caminos reveladores que capturan las diversas narrativas que definen la infancia en su esencia más pura. Los lugares más remotos, hogares urbanos, cada uno cuida y comparte su historia de crianza escrito en un lienzo único, tejido con amor, desafíos y aprendizajes individuales. La niñez, asimismo, suele ser de mucha alegría, de mucha espontaneidad, de mucha autonomía. Incluso los niños en ese entonces solían ser como líderes, como más amigos, se sentía la amistad un poco más fresca, ¿no? Entre vecinos, entre familiares, entre incluso compañeros de estudio. Había esa libertad. Yo creo que es lo que más se resalta en cuanto a la niñez. Bueno, mi vida realmente, lo que fue la niñez y la adolescencia, transcurrió en Tunja. De padres, pues,
de clase media, los dos trabajadores. Mi padre, por su profesión, estaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Mi madre siempre estuvo con todos nosotros, fuimos 6 hijos, 4 mujeres, 2 hombres. Yo, la Cuba, y ella pues el eje de la familia, aunque ella trabajaba también con una empresa del Estado, al igual que mi padre. Pero la vida en general transcurría entre el colegio, la familia, los amigos. Fue un ambiente de mucho amor, de mucho afecto, claro, con unas normas muy puestas, sobre todo, especialmente por mi padre. Él en ese sentido fue muy estricto, especialmente con mis hermanas mayores. Ya, conmigo fue mucho más lazo, más flexible en su forma de ser. Así que en eso fui privilegiada. Pero el ambiente totalmente de bienestar, de tolerancia, sí, de mucha autenticidad. A lo largo del tiempo, las formas de crianza han sido moldeadas por los problemas socioeconómicos, evolución humana, industrias y opiniones. Las huellas que dejan los logros y cambios de las generaciones antiguas resurgen con la idea de mejorar el mundo, pero con otros problemas surgiendo a la par de nuestro crecimiento. Esto es evidencia de la drástica transición de una cultura colombiana netamente ancestral, natural. En ese entonces habían unos juegos tradicionales que se destacaban, como la lleva, esconde la maluquita que no te la vean, ¿sí? El palo de yuca, en fin. Y todos estos juegos nos invitaban como niños siempre a acercarnos más, a amistarnos, a querernos, a comprendernos, incluso a cuidarnos los unos con los otros. Y mira que había una equidad social, había un afecto tan fresco, tan limpio, que aquí no se miraba quién era el grande o el pequeño, o de qué clase social, si esta es de familia adinerada o no, si eran primos o vecinos, si eran los visitantes que llegaban en torno a fiestas o fines de semana al pueblo. Siempre había ese juego. Y cuando habían esos racionamientos de luz para entonces, las noches eran predilectas para los juegos porque nosotros aprovechábamos el esplendor de la luna, el esplendor del cielo estrellado, y teníamos como la ventaja de poder sentirnos más cerca, incluso de dar un amor un poco más puro, más transparente. Sí, de mucho respeto, ¿no? De mucho respeto, de muchos valores, que eso sí se infundieron desde siempre en casa, ¿no? Para todos. Absolutamente para todos, sí, claro. Pero y con normas de conducta por parte de mi padre, que él era muy exigente en ese sentido. Normas como que tenía uno poner en práctica la urbanidad, el civismo, cómo era el comportamiento con los demás, cómo era el comportamiento entre nosotros en casa, cómo ser un buen ciudadano desde pequeños, la educación. Mi madre, pues obviamente al ser el eje, ser el centro, así como fue tan amorosa, fue quien realmente la fuerte en casa fue la base de la familia. La base total, porque mi padre, justamente lo que comentaba antes, él estaba fuera de casa, no siempre estaba por su trabajo, pero de él tuvimos esa parte bonita, pese a ser tan exigente, pero ya pues con nosotros menos,
de la educación, a través de la cultura, de la buena música, en los libros. Él nos inculcó toda esa parte. Lo bonito de la vida. Sí, la parte crucial, y él al final fue amigo con el que pude compartir muchas cosas en vida, y con mis hermanos las compartimos con él. Las historias de crianza en este punto se vuelven importantes, ya que radican que nos permite explorar las raíces u orígenes de las prácticas de enseñanza actuales y su influencia en el desarrollo humano a lo largo del tiempo, como por ejemplo, aprender sobre las tradiciones culturales y comprenderlas, enfrentar los desafíos de hoy en día y de un futuro, reflexionar sobre el cambio y valorar las experiencias. A pesar de que hoy en día la tecnología es muy avanzada, hay muchas cosas que nosotros no lo conocimos, ¿sí? Pero no lo cambio. Yo no cambiaría esa niñez por la niñez de ahora de nuestros hijos, por ejemplo, en sí, de mi nieto. Muy diferente, porque no tiene, los niños de hoy en día no tienen esa libertad que nosotros tuvimos en nuestra niñez. No tienen la misma alimentación que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Porque en ese entonces, por ejemplo, los sembrados de maíz, de trigo, de cebada, que se hacían ahí en mi casa paterna, nunca se conoció lo que era un fumito. Pues ellos como padres campesinos realmente no tuvieron estudio, no tuvieron sino hasta primero o segundo primaria tal vez. Entonces no tenían, digamos, muchas herramientas educativas, pero pienso yo que enseñaron a través del ejemplo, ¿no? De ellos, de su comportamiento, de su disciplina, como de esa parte, es lo que uno aprendía, básicamente. Se preocuparon mucho, sí, porque nosotros estudiáramos, que estudiáramos escuela, que estudiáramos nuestro bachillerato. Bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a algunos padres jóvenes, y hay un gran problema con la educación, es que ellos se están dedicando más al trabajo y no dedicando a sus hijos a la corrección de los comportamientos o de los malos comportamientos de sus hijos. A ver, pues cambiaría esa parte esencial que ya no existe, que es la carencia que estamos sufriendo de valores. Por eso estamos como estamos, que ya no hay un núcleo familiar donde asirse, y que no cambiaría, pues que la vida, pese a todos los cambios y pese a toda la tecnología, tiene su parte buena, como todo, claro que sí. Yo que estoy viviendo una transición del tiempo antiguo y del nuevo, es maravilloso lo que uno también aprende, y aprende con la gente joven. Así es. Entonces, en ese sentido, es enseñarles la sabiduría que dan los años a la gente joven, y los jóvenes enseñan a la gente adulta lo que es tan difícil, que es la nueva tecnología que a veces nos atropella. Sí. Pero definitivamente mucha gente joven está despertando la conciencia. Quizá por eso estamos viviendo tantos conflictos a nivel mundial. Por eso, porque sí hay un despertar también de la conciencia. Y para poder hacerlo, esa transformación necesariamente a veces hay que tocar fondo. Sí. Puede ser muy fuerte, exacto. Yo lo sé, pero es saludable y es necesario. Las historias de crianza en este punto se vuelven importantes,
ya que radica en que nos permite explorar las raíces u orígenes de las prácticas de enseñanza actuales y su influencia en el desarrollo humano a lo largo del tiempo, como por ejemplo, aprender sobre las tradiciones culturales y comprenderlas, enfrentar los desafíos de hoy en día y de un futuro, reflexionar sobre el cambio y valorar las experiencias. Yo pienso que el hombre ya no es tan machista, es que también es cierto que anteriormente el hombre era machista. Los tiempos. Entonces en ese tiempo el machismo era soy yo el que mando, soy yo el que digo, soy yo el que trabajo, soy yo el que doy y listo, si se hicieron las cosas así, punto. Hoy en día no, hoy en día hay igualdad, hoy en día hay mejor relación entre padre e hijos. Es muchísima la diferencia en esa relación que hay entre los padres y los hijos, tanto mamá como papá. Entonces eso se ha cambiado muchísimo. Pues uno es el que decide si lo toma uno para bien o lo toma uno para mal. Exactamente. Pero sí, el cambio ha sido muy... Y para mí digo, bueno porque uno ya puede contar con sus hijos, contarle las cosas, hablarle como se dice, tanto ellos para uno como uno para ellos. Las apreciaciones personales y experiencias de crecimiento desde una niñez en un ambiente social diferente al de ahora influye en la forma de actuar y pensar de las personas, en la búsqueda de oportunidades, metodologías, opciones de vida, pero la mentalidad humana crece a pasos gigantes gracias al conocimiento impartido de generación en generación. Bien, yo pienso, y entro aquí a hacer un aporte, ¿no? Que la vida es un camino de aprendizaje y la cultura es fehaciente a la hora de el desarrollo humano y del crecimiento personal en cuanto a la educación se refiere, ¿cierto? Okay, sí. Son factores importantes. Yo digo que todo tiene un cambio a la hora que aprendemos, ¿sí? En ese entonces había naturaleza, había libertad, había sencillez, pureza, ¿sí? Y eso hacía que uno se desempeñara con ahínco, ¿cierto? Y por las mismas reglas que habían, también había un sentido de responsabilidad. Ajá. Si se refiere más a la conducta que tenía el padre, ¿cierto? Y la madre, a la hora de exigirle a sus hijos o de enseñarle a sus hijos, ¿sí? Yo pienso que todo va también de acuerdo a las circunstancias económicas, sociales, a la condición de vida que se lleve. Y en esos pueblos, en ese entonces, ¿sí? Diría yo, que no había tanto potencial en el desarrollo urbano como hay ahora, ¿sí? Como hay ahora. Y en ese sentido, pues las necesidades eran otras. Claro. Ahora, decir que en ese tiempo un papá, digamos que se malhumoraba porque un hijo no le obedecía o porque la cultura le exigía un respeto sumamente exigente, digamos que en ese sentido, entonces se veía mucho el enfado, ¿no? Claro. Se veía mucho el conflicto en ese sentido. Sea como sea, la evolución humana y personal de cada familia, de cada integrante, compañero, amigo, es relevante que la forma de enseñanza, de crianza, sea la mejor si esa persona cree que es lo mejor, pero a la vez contar con diferentes opciones para lograr enfrentarse a los problemas que la vida nos pone enfrente constantemente. No es claro ni preciso cómo, cuándo o qué se debería hacer para criar a alguien o para enseñarle un buen camino, pero lo que sí sabemos es que si se quiere lograr algo bueno, una familia lo va a lograr. Mi nombre es Micael Saba Tormenta, tengo 21 años, soy de Sogamoso, Boyacá, soy animador 3D y aunque no tengo una especialización en entrevistas, ni en fotografía, ni en video, aquí estoy, filmando historias de otros para poder darles la importancia que se merecen.